Sportlife, el podcast de la gente que siente la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de la revista Sportlife, el que hace ya el número 72. Hoy vamos a hablar de glucosa, salud y deporte, pero antes de presentar al invitado, quiero saludar a mi compañera Yolanda Vázquez Mazariego, que es la directora de la revista Sportlife. ¿Qué tal, Yola? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien, muy encantada de volver a nuestros podcasts con invitados muy especiales. Bueno, he dicho la palabra glucosa y bueno, es una de las palabras del título del libro que recientemente se ha publicado, del invitado, ¿no?, que va a estar con nosotros hoy. Ya saben los oyentes y las personas que nos siguen quién es, porque lo han visto en el título, pero quiero que le presentes como se merece a alguien que es también, ¿no?, de la familia Sportlife. Cuéntanos. Pues sí, tenemos un malagueño de 39 años que ya está en nuestro podcast, en el podcast 59. En este caso hablábamos de dieta, pero ahora ha escrito un nuevo libro, lo tengo por aquí, Equilibra tu glucosa, y es Ismael Galancho. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí de nuevo con vosotros y nada, que hablemos un poquito de glucosa. Pues la verdad es que nos ha gustado mucho el libro. Ya verás que como siempre los tengo llenos de post-its, pues este tiene muchos post-its. Y la verdad es que hablar de la glucosa en deporte pues es un tema que yo creo que es muy interesante, porque luego lo vamos a comentar, lo que es la glucosa en salud y en deporte, como es el título del libro. Y la verdad es que hay que presentarte primero, porque eres especialista, lo tengo que leer porque tienes mucho currículum. Especialista en planificación nutricional y programación de entrenamientos para la consecución de objetivos basados en la composición corporal, o sea, pérdida de grasa y ganancia muscular, lo que esperamos todos conseguir de forma saludable. También mejora de la salud, obesidad, mejora del rendimiento deportivo, preparación de competición, etc. Eres un gran divulgador, tienes mucha divulgación en redes sociales, además de tus libros, docente en diferentes másteres universitarios de nutrición clínica, deportiva, fisiología del ejercicio, fisiopatología de la obesidad, enfermedades metabólicas, y además, bueno, participas en congresos nacionales, internacionales, estás en la Sociedad Española de Estudio de la Obesidad, en institutos, bueno, que realmente haces una gran labor de divulgación sobre nutrición y entrenamiento con rigor y ciencia, como cuentas en tus libros y en tu Instagram, que te podemos encontrar en tu web y en tu Instagram. ¿Cómo te encontramos para buscarte, Pues nada, Ismael? es con mi nombre, la web es www.ismaelgalancho.com y en Instagram pues como Ismael Galancho Reina. Ahí pueden ahí hay de todo. Ahí están mis libros, está mi divulgación gratuita con un montón de posts, artículos, en fin, muchísimas cosas. En Spotlight te seguimos y además le vamos dando a me gusta porque la verdad es que divulgas de una forma muy sencilla y realmente enseñas a la gente y se entiende bien lo que explicas, así que enhorabuena. Sí. Y nada, pues allá vamos a hablar de la glucosa. Bueno, todo el mundo habla de la glucosa, todo el mundo sabemos, hemos estudiado desde pequeñitos, pero es una molécula que al final es una gran desconocida, porque hablamos como la molécula de un tipo de carbohidrato, pero ¿qué es la glucosa? ¿Qué papel juega la glucosa en nuestro organismo? Pues sí, como bien dice, la glucosa no deja de ser una estructura carbonada formada por carbono, de hidrato de carbono, básica, es decir, es una estructura básica. Nosotros cuando ingerimos alimentos siempre los vamos a descomponer en sus estructuras primarias, sus estructuras básicas, ¿no? Igual que las proteínas las vamos a descomponer en aminoácidos, igual que las grasas los vamos a descomponer en ácidos grasos, nosotros los carbohidratos los vamos a simplificar, los vamos a reducir con la digestión a monosacáridos, principalmente la glucosa. ¿Por qué la glucosa es el más importante de los monosacáridos? Aunque haya otros, ¿no?, como por ejemplo la fructosa. Pues porque la glucosa es una de la principal, digamos, moneda energética de nuestro cuerpo, es decir, es el principal sustrato, junto con otros como los ácidos grasos, que nos va a dar energía
en nuestro organismo. Y cuando hablo de energía no es que solo sirva para rendir, cuando hablo de energía es que va a sustentar pues nuestro organismo, tejidos, órganos, cerebro, etcétera. Como digo, conjunto con los ácidos grasos, ¿no? Entonces, la glucosa es muy importante para nuestro organismo. Para cualquier organismo vivo, la glucosa es fundamental. Nosotros, por ejemplo, tenemos unas concentraciones en sangre de glucosa. En toda nuestra sangre, en total, circulan unos 4 gramos de glucosa. Pero esos 4 gramos, que parece que es una cantidad muy pequeñita, son vitales para que nosotros podamos estar vivos. Nosotros cuando hacemos una analítica todos vemos que nos sale glucosa y está en un rango. La glucosa tiene que estar estrictamente controlada en sangre. Es decir, es algo que tiene que estar muy regulado. ¿Por qué? Porque si sube mucho, de manera constante y crónica, pues puede provocar enfermedades como por ejemplo enfermedad cardiovascular, diabetes, incluso algunos tipos de cáncer o enfermedades neurodegenerativas. Y si baja mucho, pues podemos sufrir una hipoglucemia que tiene riesgo severo, incluso en casos extremos provocar incluso la muerte. Por lo tanto, nuestro organismo se preocupa mucho de mantener los niveles de glucosa en niveles, en un intervalo que tiene que ser muy concreto, ¿vale? Y por tanto nosotros con nuestro estilo de vida tenemos que procurar que nuestro cuerpo puede regular bien esos niveles de glucosa, ya que si nuestro estilo de vida no es lo más adecuado, pues vamos a tener problemas con esta glucosa a medio y largo plazo. Pues a ver, nosotros en el mundo del deporte, la glucosa, tenemos el concepto contrario al resto del mundo. La vemos como algo que necesitamos e incluso algo bueno. Pero es verdad que estamos viviendo una época en que la glucosa, sobre todo el azúcar, es el malo de la película. Pero claro, los deportistas seguimos usando glucosa y seguimos cuidando nuestros niveles de glucosa. Y en eso me gustaría que explicaras un poco, a nivel salud general, pues lo que has contado, que hay una hiperglucemia, una hipoglucemia y que los niveles son muy controlados en sangre. Pero en el deporte, ¿qué pasa? Porque cuando hacemos deporte y necesitamos glucosa, claro, necesitamos provocar una hiperglucemia. En el libro lo cuentas así muy bien con gráficos, pero explícalo en el podcast para que los deportistas entiendan su hiperglucemia y su rendimiento deportivo. Sí, a ver, no hay nada en nuestro organismo, o prácticamente nada, que sea ni bueno ni malo. Lo que es bueno o malo es cuando se desregulariza. Entonces la glucosa, sin glucosa no podríamos vivir. Incluso aunque tú no comieses nada de hidratos de carbono en tu dieta, tu cuerpo va a fabricar glucosa a partir, por ejemplo, de proteínas o del glicerol o del lactato. Entonces, siempre, aunque tú no le des a tu cuerpo carbohidratos, siempre tu cuerpo se la va a ingeniar para fabricar glucosa. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, hay algunas células que solo pueden alimentarse de glucosa. Los glóbulos rojos, por ejemplo, solo se pueden alimentar de glucosa. Para lo que se llama la vía de las pentosas fosfatos, es una vía por la cual se necesita glucosa para fabricar, por ejemplo, las bases del ADN, de nuestro ADN. O sea, entonces no es algo ni que sea ni bueno ni malo. O sea, lo malo es cuando la glucosa está muy alta, no puntualmente, sino de manera crónica a lo largo de meses y años, y está siempre alta, o cuando está muy baja, ¿no? Entonces, ya digo, no hay nada en nuestro organismo que sea bueno o malo, solamente es bueno o malo cuando no funciona bien, cuando se desregulariza. En relación al tema de la glucosa en clínica, ¿no? o en deporte, al final tenemos que entender que entre las muchas funciones que tiene la glucosa, una de ellas es el soporte energético. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que a día de hoy vivimos en una sociedad donde tenemos personas sedentarias, ¿vale?, que abusan de los carbohidratos cuando apenas se mueven, ¿no? Lo máximo que hacen a lo mejor es salir a comprar al supermercado, comen calorías por encima de sus necesidades y comen carbohidratos por encima de sus necesidades y no lo gastan. ¿Qué pasa? Que los músculos, que es el almacén principal de glucosa en nuestro cuerpo, junto con el hígado, pues está saturado. Entonces, esa glucosa no sabe dónde va a ir. Entonces, cuando esa glucosa no sabe dónde va a ir porque el depósito está lleno, porque no hacemos ejercicio, pues al final va a otros destinos poco saludables. Pero un deportista es todo lo contrario. Un deportista, independientemente del deporte, va a usar la glucosa almacenada. La glucosa se almacena, tiene un nombre que es glucógeno en el músculo y en el hígado, y el deportista la va a usar. Por lo tanto, no solamente es que no pase nada por comer carbohidratos, por obtener glucosa, sino que es que lo necesita, ¿vale? Lo necesita para que haya un correcto funcionamiento en su organismo, no solo para que rinda. De hecho, a día de hoy,
esto se conoce como deficiencia energética o deficiencia de carbohidratos en el deportista, puede provocar un síndrome que se llama síndrome de deficiencia energética, que puede provocar a su vez problemas de salud. Es decir, que a día de hoy nos encontramos que hay personas sedentarias consumiendo más calorías y más carbohidratos de los que necesitan o de los que pueden tolerar, y por otro lado tenemos a personas deportistas que piensan erróneamente que los carbohidratos son malos, que engordan o que enferman, que están teniendo problemas de salud precisamente por comer menos carbohidratos de los que necesitan. Y ellos tienen una tolerancia muy alta a la ingesta de carbohidratos, y como digo, no solamente es que no le suponga ningún problema de salud, sino que además el problema de salud puede venir si no consumen lo suficiente. Luego ya podríamos entrar, si quieres, en qué tipo de carbohidratos, porque tampoco no todos son iguales, obviamente. Sí, sí que vamos a entrar. Pues mira, eso que has apuntado de la deficiencia energética lo vemos cada vez más. Yo creo que en nutrición lo estamos viendo mucho, sobre todo en mujeres que quieren perder peso, ¿no? Y era otro de los temas que hablas en tu libro y que queríamos comentar. Llevamos una época de dietas bajas en carbohidratos, tan simplemente bajas o incluso ya muy estrictas como la cetogénica. Claro, son muy eficientes, se pierde peso, se consigue ganancia de músculo entrenando, pero llega un momento en que si no tomamos carbohidratos, ¿qué pasa? Lo que estabas apuntando por ahí, que lo hablas en el libro y lo explicas también un poco. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. ¿Qué pasa cuando has conseguido adelgazar, has visto que los carbohidratos a ti te ayudan, quitar los carbohidratos te ayudan a adelgazar, y de repente sigues con tu rendimiento deportivo y llega un día que dices, no puedo más? Sí, a ver, bueno, lo primero de todo, matizar que las dietas cetogénicas se usan para perder grasa, es una herramienta que se puede usar siempre y cuando esté supervisada por un profesional, es decir, no es que sea algo que no haya que hacer, se puede hacer una dieta cetogénica cuando el objetivo es perder grasa. Eso sí, no va a ser más efectiva que otro tipo de dieta. Todos los estudios nos dicen que a igualdad de déficit calórico, es decir, si tú comes 1.500 calorías haciendo dieta cetogénica y 1.500 calorías haciendo una dieta relativamente alta en carbohidratos, la pérdida de peso a largo plazo va a ser la misma. Es verdad que con la dieta cetogénica se pierde un poco más de peso, pero no es grasa. Es que al no comer carbohidratos, tu depósito de glucógeno, tu almacén de glucosa se vacía. Entonces, claro, sí que puedes ver que la báscula pues baja un poquito más, pero no es que estés perdiendo más grasa, solamente es que has vaciado los depósitos de carbohidratos, que en cuanto vuelvas a comer carbohidratos se van a llenar, y esos depósitos no son malos. De hecho, la célula funciona bien cuando tiene glucógeno en su músculo. ¿Qué pasa? Que tú, si eres un deportista, puedes hacer una dieta cetogénica porque quieras perder un poquito de grasa, está bien. A corto plazo no va a afectar al rendimiento deportivo. Lo que nos dice la evidencia científica es que la baja deficiencia energética, cuando comemos poco carbohidratos, no afecta a corto plazo, ¿vale? Incluso hay gente que se siente incluso mejor en los primeros meses, pero sí que es verdad que a largo plazo, esto también va a depender del tipo de deporte. Si consumes muy pocos carbohidratos, puedes empezar a tener problemas. Habrá gente aquí que seguramente esté escuchando que diga, pues yo llevo muchos años haciendo dieta cetogénica y me encuentro muy bien. Sí, pero lo que te ocurre a ti no es lo que le tiene que ocurrir al resto del mundo. Es decir, hay gente que sí, que responde muy bien a la dieta baja en carbohidratos y a lo mejor no tiene problema, pero hay otra gente que sí. Y sobre todo estoy hablando en contexto deportistas. Y lo que vemos muchas veces es que los deportistas, sobre todo deportistas que necesitan de alto rendimiento, deportistas pues, ciclistas, maratonianos, corredores y demás, vemos que cuando llevan mucho tiempo sin consumir carbohidratos empiezan a tener ciertas consecuencias. A veces empiezan a encontrarse, empiezan a tener algunos problemas, por ejemplo, como insomnio, irritabilidad. Hay otros deportistas que empiezan a tener más infecciones, es decir, empiezan a resfriarse más y demás. ¿Por qué? Porque los carbohidratos, una de las cosas que hacen, por ejemplo, es reducir los niveles de cortisol, ¿vale? Que suelen estar muy elevados en personas deportistas y además tienen estrés todavía más. Y el cortisol es inmunosupresivo, ¿no? Entonces, esto se ha visto con bastante claridad en muchos estudios y a largo plazo mucho, si no empeoran el rendimiento, no lo mejoran, ¿vale? Hay mucha gente que dice, hostia, pues que yo estoy haciendo dieta cetogénica y sigo rindiendo bien. Ya, pero tú no sabes cómo te hubiese ido el rendimiento deportivo si hubiese seguido comiendo carbohidratos. Entonces, lo que vemos es que algunos deportistas empeoran el rendimiento, otros no lo empeoran, lo mantienen, pero no mejoran. Entonces yo siempre digo lo mismo, si yo a un deportista mío le digo, oye, mira, vamos a hacer una dieta cetogénica. Ah, vale, ¿por qué? Mira, el rendimiento no lo vas a mejorar, como mucho lo vas a mantener y quizás empeore. Pues me coge mi deportista y me tira un ladrillo a la cabeza, ¿no?
Entonces, si es una dieta que a priori el deportista tolera bien los carbohidratos, porque si no tiene ningún problema de intolerancia, de nada, pues no le veo ningún sentido hacer una dieta que es menos efectiva y que además puede tener algún problema. Otro de los problemas clínicos que se suele ver es una elevación del colesterol LDL. Es decir, cuando tú llevas mucho tiempo en una dieta cetogénica, puede ser, que no tiene por qué, porque seguro que hay alguien que dice, pues a mí no me ha subido, vale, pero tú no eres el resto del mundo. O sea, la ciencia y los estudios se basan en generalizaciones. Siempre hay gente que no le ocurren cosas o que sí le ocurren cosas, pero la mayoría de la gente se sube el colesterol LDL. Y por mucho que mucha gente se empeñe en decir que el colesterol LDL no supone un riesgo cardiovascular, la evidencia científica es bastante clara a la hora de decir que sí. Esto no significa que vaya a tener un infarto porque tenga el colesterol LDL un poco alto, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que aumenta el riesgo, que conjunto a otros factores puede aumentarlo. Por lo tanto, es una dieta que se puede hacer, pero no va a ser ni de lejos la óptima, en absoluto. Sí, el otro día hablaba con un nutricionista deportivo de un equipo ciclista y me comentaba lo mismo que tú, que si hablamos de alto rendimiento, el carbohidrato es esencial. Claro, estos debates son debates de redes sociales. Que además, decía, y nada de pasta integral. Aquí pasta de verdad. La evidencia científica, en la élite, estos debates ni siquiera se plantean. O sea, estos son debates de redes sociales, de la gente popular. Pero realmente esto no es un debate, ni en el ámbito científico, ni en el deporte de élite. ¿Por qué? En los profesionales académicos de élite. ¿Por qué? Porque es que no hay duda. Es decir, la ciencia es contundente. O sea, es que no hay ninguna duda. Lo que pasa es que, bueno, en redes sociales, pues claro, pues te pueden decir ahora ahora dicen que la fruta es mala, y en redes sociales todo se tergiversa y todo es... Pero solamente está ahí, en redes sociales. Sí, es verdad, pero nosotros estamos aquí contigo aprendiendo a comer. Entonces, vamos a ver, hablamos de un deportista popular que se está preparando, pues es verdad que es difícil generalizar, pero imagínate, vamos a poner dos casos extremos, pues uno tipo maratoniano y otro el gimnasio tipo CrossFit. ¿Qué recomendación de carbohidratos haría? ¿Sería diferente para cada uno? ¿Cómo podrían tener equilibrada la glucosa y tener una dieta saludable? Sí, tú date cuenta que la tolerancia a los carbohidratos va a depender de muchos factores, pero el principal es el ejercicio físico, ¿no? Entonces, mientras más ejercicio físico tengas, más tolerancia o más necesidad de carbohidratos tienes, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchos deportistas piensan que no, que se comparan con personas sedentarias en cuanto a recomendaciones de carbohidratos, y ahí es cuando cometen el error, porque no se separa. En redes sociales, por ejemplo, no se separa el contexto, ¿no? Y es como que venga, cuidado con los carbohidratos, no sé qué, y claro, con una persona que sea sedentaria, pues sí que es verdad que el consumo de carbohidratos no es que lo tenga que eliminar, pero sí bien reducir en ese contexto. Pero es que los deportistas todo lo contrario. Entonces, a veces, si no están bien asesorados, estos deportistas pueden caer en el error de consumir pocos carbohidratos y tener problemas a largo plazo. Entonces, las recomendaciones, por ejemplo, en los dos casos que tú me has puesto, a la hora de competir, ¿vale? Porque una cosa es la dieta que tiene que llevar un deportista en el día a día, en función del entrenamiento que tenga, y otra cosa es la competición. En la competición, un maratoniano, por ejemplo, el día de antes de la maratón, que se hace el día de carga de glucógeno, que se llama, lo normal es que coman entre 10 y 12 gramos de carbohidratos por kilo de peso corporal, lo cual es una locura, una exageración. Y el día de la carrera igual. Y además, durante la carrera, debido a la distancia, que es bastante larga, va a tener que tomar, si quiere rendir bien, va a tener que tomar geles de glucosa. ¿Por qué? Porque se va vaciando, mientras vamos compitiendo se van vaciando, y nosotros lo que tenemos que hacer es reponer. Por eso los famosos geles de glucosa o bebidas con carbohidratos, ¿vale? En un atleta de CrossFit es diferente, ¿vale? Aunque es un deporte de más intensidad, y a más intensidad la energía, digamos que nosotros tenemos varios combustibles. A más intensidad usamos más glucosa, ¿vale? En un maratoniano, aunque es un deporte de larga duración, siempre también va a usar la glucosa, ¿vale? O sea, siempre se usan grasa y glucosa, independientemente de la intensidad, pero si es más intensidad, se tira un poquito más de glucosa, si es menos intensidad, se tira un poquito más de grasa. Pero vamos, siempre entran todos. En un deportista de CrossFit, que es más intensidad, a priori necesita su sustrato principal de energía va a ser la glucosa, todavía más que un maratoniano.
pero es verdad que la duración es muy corta, por lo tanto no necesita tanto, porque un WOD de CrossFit puede durar, en una competición puede durar 10 minutos, 15 minutos. Es verdad que pueden hacer 2-3 al día, pero tienen una separación de 3-4 horas entre ellos. Por lo tanto, un atleta de CrossFit a priori no va a superar los 7-8 gramos de carbohidratos por kilo de peso corporal como mucho, ¿vale? Estamos hablando de una cantidad brutal, ¿vale? Son cantidades, yo no sé si la gente se maneja en gramos kilos, porque normalmente hablamos así, ¿no? En lo que es los nutricionistas deportivos, la ciencia se escribe por gramos kilos, pero es una auténtica locura. Pero es que si me voy a un ciclista del Tour de Francia, hay reportes de que en algunas etapas de montaña el consumo durante todo el día de carbohidratos llega a los 18 gramos por kilo de peso corporal de carbohidratos. Eso no sabría traducirlo a comida. No sé los kilos y kilos de patata o de arroz que podría ser. Evidentemente no lo comen con patata o arroz, ¿no? Lo comen combinando la comida con suplementación, glucosa y demás. Pero si lo traspolamos a comida, de verdad que tendría que hacer un cálculo de la cantidad de kilos, y hablo de kilos, de arroz o patata, que es equivalente a eso, ¿no? Entonces, y todos estos deportistas, evidentemente, tienen una salud metabólica perfecta. Son los más sensibles a la insulina que hay, pese a comer cantidad industrial de carbohidratos. Y en caso práctico, ¿cómo convertimos esos gramos de carbohidratos en comida para el maratoniano o para el crossfitero o crossfitera? Pues, a ver, yo el día de la competición, ¿vale? Siempre lo que se hace, primero el día de antes se hace lo que se conoce como una carga de glucógeno. Bueno, yo le explico esto a mis deportistas de esta manera. Les digo, tú eres un coche de Fórmula 1 y tú estás en la parrilla de salida. Ningún coche de Fórmula 1 está en la parrilla de salida con el depósito a medio llenar. Todo el mundo está a la parrilla de salida con el tanque lleno. No tiene sentido salir con el tanque a medio llenar. Entonces nosotros el día de antes lo que hacemos es llenar el tanque. Y llenamos el tanque ¿de qué? De glucógeno. La glucosa se almacena en forma de glucógeno, principalmente en nuestro hígado y sobre todo en nuestros músculos. Por tanto, el día de antes muy alto en carbohidratos. Y luego está el día de la competición. Lo normal es desayunar muy alto en carbohidratos y luego hacer una estrategia de reposición de carbohidratos durante la carrera. Pero ponnos ejemplos, Ismael, para que vayamos a saber lo que comemos. Aquí nos interesa justo lo contrario que le recomendaríamos a cualquier persona sedentaria o que tiene sobrepeso o que quiere perder grasa. Justo lo contrario, que es, metemos carbohidratos de medio alto índice glucémico, ¿vale? Sin fibra o con muy poca fibra. Huimos de vegetales. ¿Por qué? Porque tienen fibra. ¿Por qué? Porque nosotros lo que necesitamos es digestiones rápidas, fáciles, para, uno, rellenar los depósitos de glucógeno y dos, no tener problemas gastrointestinales. Por lo tanto, un desayuno antes de una maratón, pues puede ser, lo invento, hay 1.000.000 de opciones. Puede ser, luego también la cantidad hay que ajustarla, pero podría ser pan blanco, no pan integral, pan blanco con mermelada. No mermelada sin azúcar, no, mermelada con azúcar o con dulce de leche o no sé qué. Podemos ponerle un poquito de proteína si se quiere, pero proteína siempre magra. Tenemos que huir de grasa porque ralentiza la digestión, huir de fibra porque ralentiza la digestión. Nada de verdura. A ver, un poquito de fibra no pasa nada, pero no mucha. Entonces podemos poner pan blanco con mermelada, con un poco de queso fresco de pavo, acompañado de leche desnatada con cacao en polvo azucarado, con unos dátiles y una fruta. Tampoco pasa nada por tomar un poco de fibra. El plátano tiene fibra, vale, no pasa nada por tomar un poco. El plátano, sí. ¿Qué buscamos? Lo contrario, carbohidratos de medio alto índice glucémico. Esto tanto el día de antes, pues las comidas, arroz blanco, ahí sí que podemos meter un poquito de verdura, no pasa nada, pero no mucha, con proteína magra, con un poco de pollo, de pescado blanco, patatas, pasta, pan blanco, eso todo el día de antes. Y en el desayuno igual, sobre todo el desayuno es lo más importante, además de una correcta hidratación. Y luego, durante la carrera, ya planteamos una estrategia de cómo ir reponiendo estos niveles de glucosa en cuanto a geles y, evidentemente, teniendo en cuenta la hidratación. ¿Y sería lo mismo para un crossfitero o crossfitera? Sí, parecido, con menos cantidad, ¿vale? No hace falta tanta cantidad, pero sí sería parecido. Pues igual, ¿no? Pues sí, un desayuno parecido. Y luego importante, porque el CrossFit normalmente hacen varias cosas. A lo largo de un día, por ejemplo, de un sábado, pues tienen como varios sticks, ¿no? Varios sticks de, o sea, como 2-3 WOD, por ejemplo. Entonces también es importante, porque el maratoniano ya acaba, ¿vale? Ahí hay que tener en cuenta la recuperación, pero acaba.
Aquí no. Entonces, cuando acabas, también es importante entre WOD y WOD, pues asegurar también la correcta recuperación del glucógeno. Pero igual, al final son carbohidratos de medio alto índice glucémico. Podemos ir por pan blanco, arroz, pasta, patata hervida, cereales de estos tipos que no tengan fibra, cornflakes y demás. Podemos usar dátiles, podemos usar mermelada, dulce de leche, dulce de membrillo, fruta. También podemos beber líquidos que tengan azúcares. Tiramos también de suplementación si hace falta, en tema de geles. Se puede combinar con algo de proteína, también para saciar un poco también, porque competir con hambre está demostrado que disminuye el rendimiento, aunque tenga energía. Y sobre todo huir de la grasa y de un exceso de fibra. Bueno, pues vemos que somos vieja escuela en deporte. Claro, yo soy mayor que tú y siempre digo que lo que hace 30 años hacían los ciclistas maratonianos se sigue manteniendo, en realidad. Que muchas de las cosas que están totalmente asentadas en la evidencia científica, desde la aparición de redes sociales, se ha tergiversado. Llevamos más de 80 o 90 años sabiendo esto. Y es que se siguen haciendo estudios y las conclusiones siguen siendo las mismas. Y es que es así. Lo que pasa es que, por muchos motivos, se pone en tela de juicio todo y parece que, no sé si por ego, por vender, por desinformación, por ignorancia, pero eso es lo que funciona. Ojo, cada vez vamos sabiendo más, y vamos sabiendo más qué cantidad, en qué proporción, vamos sabiendo más que combinar glucosa con fructosa es mejor para la absorción intestinal que solo glucosa. A nivel geles, barritas, ha avanzado muchísimo y ya antes la gente iba con el bocadillo de membrillo en el culot, o sea, en el maillot. Ahora afortunadamente ya no vas pringando, vas con tu gel y lo tomas, sí. Y sabes exactamente qué composición tiene y todo, que antes no sabíamos más. Vamos a bajarnos un poco al tema popular, ¿no? Pues lo que comentábamos al principio. La glucosa y los carbohidratos, pues sabemos que a la hora de perder peso, pues bajarlos funciona, ¿no? Lo que comentabas al principio. Pero si queremos hacer una buena pérdida de peso con un cambio de composición corporal, como decimos ahora, o sea, perder grasa y ganar músculo, haciendo deporte y con una dieta equilibrada en carbohidratos, cambiamos el chip de alto rendimiento. ¿Qué carbohidratos elegiríamos en nuestra alimentación para poder perder peso sin perder energía y estando bien? Todo lo contrario de lo que te acabo de decir. En personas que no son deportistas de élite vamos a priorizar principalmente carbohidratos complejos de medio-bajo índice glucémico. ¿Por qué? Porque lo primero de todo son más densos nutricionalmente, es decir, aportan más nutrientes en el sentido de micronutrientes, es decir, vitaminas, minerales, fibra, ¿vale? O sea, es mejor para la salud, tienen una reducción en los picos de glucosa y además son más saciantes, ¿vale? Entonces, ahí justo lo contrario, ahí vamos a apostar principalmente por meter muchísimos vegetales, muchísimas verduras y apostar por legumbres, cereales integrales, tubérculos, a poder ser con piel, siempre bien lavada, fruta, ¿vale? Entonces es un poco justo lo contrario a lo que... Y luego, evidentemente, reducir un poco la cantidad. No puede consumir la misma cantidad una persona que quiere perder peso que un deportista de élite que quiere rendir. Entonces hay que bajar la cantidad y apostar sobre todo por esos carbohidratos complejos. ¿Y por qué crees que se ha popularizado tanto lo de los carbohidratos se engordan? ¿Cómo rebates a la gente que te dice, yo es que a mí me engordan? Yo no puedo. A mí me pasa muchas veces que me dice la gente, no, yo es que no puedo, es que los carbohidratos se engordan y no puedo. A mí no me pongas carbohidratos en la dieta. ¿Qué hacemos cómo cambiamos el chip? Eso ha venido, bueno, yo cuento en el primer libro, cuento un poco la historia de dónde viene esto. Al final, porque nos encanta tener un culpable único y primero culpamos la grasa, ahora vemos que las grasas no son, pues ahora culpamos los carbohidratos y tal, ¿no? Pero en el día a día las personas, por ejemplo, como tú me has dicho, ¿no? Que siempre te llega alguien, pues no, es que a mí me engordan, ¿no? Es porque confundimos el peso con la composición corporal. ¿Qué pasa? Cuando tú comes carbohidratos, como te he dicho antes, nosotros tenemos un almacén de glucógeno, ¿vale? En nuestro cuerpo, que son unos 400 gramos en el músculo y unos 100 gramos en el hígado, ¿vale? Ponle 500 gramos, medio kilo de glucógeno. ¿Qué pasa? Que ese glucógeno se almacena junto con agua. Es decir, cada gramo de glucógeno se almacena con 3-4 gramos de agua,
¿vale? Entonces, cuando tú comes muchos carbohidratos, si tú te subes a la báscula va a subir de peso. Y puede subir, pues fíjate, si tenemos medio kilo de almacén de glucógeno y este se almacena con 3-4 gramos de agua, podemos subir hasta 1,5 kg, 2 kilos. Es decir, cuando tú tienes los depósitos llenos de glucógeno, tus músculos están llenos, que es como tiene que salir el deportista, puedes pesar 2 kilos más que si estás vacío de glucógeno. Pero cuando tú comes muchos carbohidratos, llega un día y te metes, no sé, te vas a dar una paella con tu amigo, o te metes muchos carbohidratos, el día siguiente te pesas y dices, ostras, ¿cómo me han engordado a mí los carbohidratos? Pero eso no es grasa, eso es glucógeno y agua, que justo es necesario cuando vamos a hacer actividad física y es bueno que haya glucógeno y agua en el músculo. Pero claro, no es grasa, ni siquiera es músculo, es glucógeno y agua. Y esto te puede llevar a la falsa sensación de que a ti te engordan los carbohidratos. A la contra, cuando tú restringes los carbohidratos, en 2-3 días vas a ver que has perdido 2 kilos de peso, en nada. Pero no es grasa, ni siquiera es músculo, es ese glucógeno y agua que se sube y se baja en función, y además eso sube y baja sobre la marcha, ¿vale? En un día, ¿no? Entonces, claro, te puede dar la falsa sensación de que estás perdiendo más grasa, pero realmente no estás perdiendo grasa, estás perdiendo peso. Entonces, tú sí que te puedes ver como más desinflado. De hecho, es algo que en el fitness los culturistas lo odian. Porque los culturistas, cuando empiezan, el primer día que empiezan a recortar para perder grasa, a los 3 días ya notan que la camiseta no le está tan apretada. Y es como que, estoy perdiendo músculo. No estás perdiendo músculo, es que tu músculo se ha desinflado. Porque el glucógeno y el agua le da ese volumen, ¿vale? Que hace que la camiseta ahora no esté tan apretada. De hecho, los culturistas, el día de antes de salir a competir, aunque ellos, su competición no es rendimiento, es estética, también hacen una carga de glucógeno, porque le da volumen. Entonces, claro, esto a mucha gente, sobre todo a mí me ha pasado con muchas mujeres, que en cuanto comen carbohidratos, ven que la ropa la aprieta un poco más y piensan que están engordando. Pero es que es glucógeno y agua, es que no es eso. Y ese glucógeno y esa agua viene bien para que las reacciones musculares sean correctas. De hecho, el glucógeno, entre otras cosas, regula la contracción muscular. Cuando hay bajos niveles de glucógeno en el músculo, la contracción muscular empeora, porque empeora la liberación de calcio. Y el calcio es clave para la contracción muscular. Y esto está demostrado, mucho más que demostrado. Entonces, claro, son una serie de consecuencias anecdóticas pero claro, la persona que no lo entiende y nadie se lo explica cómo funciona, pues piensa esto, si lo combinas con la desinformación que hay en redes sociales, claro, tú notas esto, que te está la ropa más ancha o más tal, y lo combinas con lo que lees en redes de que los carbohidratos son malos, malísimos, asociación hecha. Tú ya está claro, porque tú lo has vivido en tus carnes, pero no hay nadie que tenga un rigor que te diga, no, es que esto es por esto, por esto y por esto, y te explique las cosas, ¿no? Sí, yo siempre digo que los cuerpos portadas por Light tienen mucho carbohidrato detrás. No tanta proteína, es lo que todo el mundo piensa. No, es que hay músculo porque hay proteína. No, aquí hay carbohidrato y hay agua. Y luego también hay que hacer una diferencia entre lo que las mujeres consideramos estética y los hombres consideran estética. Al final los hombres buscáis volumen y os gusta, y a las mujeres nos gusta más definición o estar más finas, ¿no? Y claro, hay que jugar. Y jugar a niveles muy, muy específicos, muy personalizados, y muchas veces, supongo que a ti también te pasará, le dices a la gente, este cuerpo no es saludable, este cuerpo lleva una deshidratación para ser portada de 3 días muchas veces, y tú no te puedes permitir en tu vida diaria deshidratarte. Entonces, en ese sentido se usa muchísimas veces como modelos personas o ejemplos que no son saludables. Ya no hablamos de alto rendimiento, simplemente de estética. Al final el porcentaje de grasa en nuestro cuerpo cumple unas funciones. Al igual que el músculo es un órgano endocrino que emite muchas hormonas, el tejido adiposo también. Entre ellas la leptina, que es una de las más importantes a la hora de regular el metabolismo y el apetito, ¿no? Y porcentajes muy bajos de grasa, tanto en hombres como en mujeres, mantenido en el tiempo, no puntualmente para un evento de culturismo o para una portada, no pasa nada, pero mantenido en el tiempo sí que tiene consecuencias negativas para la salud. Por ejemplo, bajos niveles de grasa, tanto en hombres como en mujeres, van a hacer que haya una disminución de la hormona leptina, que haya un aumento de la hormona cortisol, que haya un descenso de testosterona y estrógeno, que haya un descenso de la hormona tiroidea, y todo eso evidentemente tiene una serie de consecuencias, sobre todo cuando se mantiene. Entonces, es verdad que, por ejemplo, un concurso de culturismo, tenemos que saber que la gente se prepara para ese día, y punto. De hecho, ya está. O si tienen varias competiciones seguidas para X semanas, y ya está. Fuera de la temporada de competición no están con ese porcentaje de grasa, no lo pueden.
No, no, es muy sacrificado, es y lo que que no la es gente no saludable. sabe, lo sacrificado que hay detrás. Ujú. Y hablemos del azúcar. Eh, ya yo creo que en nuestro mundo Spotlight ya todo el mundo ha eliminado el azucarero, el azúcar blanco y demás. Eh, ¿Tan malo es el azúcar? ¿Se podría tomar algo de azúcar? ¿Cuánto azúcar podríamos tomar? ¿O cómo endulzamos? A ver, yo siempre digo que nada es ni tan bueno ni tan malo como te hacen creer en redes sociales, ¿vale? Evidentemente, a día de hoy sabemos que un exceso de azúcar existe un exceso de consumo de azúcar en la población general, lo cual no es saludable, pero esto hay que ponerlo entre comillas. A ver, el azúcar al final es glucosa y fructosa, no moléculas de glucosa y fructosa juntas. Y el problema que tenemos hoy en día es que se le añade mucho azúcar a comida que incluso no sabemos que tienen azúcar. Es decir, lo que sabemos hoy en día es que el alto consumo de azúcar no viene tanto del consumo directo de azúcar blanca, ni siquiera puede venir tanto del consumo directo de dulce, de tarta, sino que gran parte de ese azúcar está ingerida en bebidas tipo refresco, bebidas azucaradas, incluso zumos azucarados y productos ultraprocesados. Incluso muchos productos ultraprocesados que son salados, que no son dulces, tienen contenido en azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar es un corrector de acidez, tiene otras funciones, ¿no? Más organolépticas, que se llaman, para conservar el producto y demás. Por ejemplo, tú coges y ves una salsa de tomate frito y la mayoría de ellas tienen una cantidad de azúcar brutal, que si tú trasladas esa cantidad de azúcar a cucharita y echas las cucharaditas en la báscula, te lleva las manos a la cabeza. Una cosa que a priori ni siquiera es dulce, ¿no? Entonces, ese es el problema del azúcar, ¿no? Pero el principal problema del azúcar viene también, aparte de porque está excesivamente añadida a productos ultraprocesados, y se consumen muchos productos ultraprocesados, también cada vez somos más sedentarios. Por lo tanto, la tolerancia que nosotros tenemos al azúcar es más baja. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Yo recomiendo no tener aversión al azúcar como tal, simplemente elegir fuentes naturales de azúcar. ¿Cuáles son las fuentes naturales de azúcar? Pues todos las frutas, dátiles, miel, ¿vale? ¿Por qué? Al final el azúcar es azúcar, esté en la fruta o esté donde esté. O sea, la molécula es la misma, pero sí que es verdad que lo que es la matriz nutricional, el alimento en sí es diferente. Entonces, no se va a comportar igual el azúcar cuando nosotros comemos fruta en nuestro organismo que si nosotros nos comemos una cucharada de azúcar o nos comemos un trozo de tarta, ¿vale? ¿Por qué? Porque el resto de componentes que forma la fruta y el resto de componentes que forma la tarta no son los mismos. Por lo tanto, se va a comportar metabólicamente diferente en nuestro organismo. Aparte de que las frutas o yo qué sé, o dátiles, pues tienen otros micronutrientes que son saludables y nos podemos beneficiar de esos otros nutrientes, cosa que una tarta, por ejemplo, no solamente no es que no tenga otros nutrientes saludables, sino que además tiene otras cosas que son perjudiciales, como grasas trans, grasas de palma, en fin, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es que prohibido el azúcar, no, el azúcar, siempre que esté en alimentos naturales, en alimentos reales, pues se puede consumir. Evidentemente, ¿cuánto debemos consumir? Eso ya va a depender del estilo de vida de cada persona. Un deportista pues, puede comer mucho, bastante. Una persona que busque perder peso, pues bueno, pues tiene que reducir un poco la ingesta de estos alimentos. A ver si estás de acuerdo conmigo. Yo, por ejemplo, a la gente que es muy golosa y quiere controlar el consumo de azúcar, le digo, mira, quita todo el azucarero y si te apetece te gustan los bizcochos, te gustan las tartas, te lo haces en casa. Y me dicen, ¿pero con qué lo hago? ¿Le pongo miel, le pongo edulcorante, le pongo panela, le pongo...? Digo, no, me da igual, pon azúcar blanco. Pero cuando tú piensas que la tarta es algo especial, es tu cumpleaños, el cumpleaños de tus hijos, y haz una tarta con azúcar. Que la quieres hacer con azúcar moreno, panela, lo que quieras, me parece bien. Pero solo en esa tarta casera que tú controlas los ingredientes. Y como algo excepcional. Es para soplar velas o para celebrar algo, ¿no? Y no pasa nada. Entonces la gente se me queda como diciendo, ¿pero entonces tengo azúcar en casa? No, tienes azúcar en casa como un ingrediente más, que lo tienes guardado en la despensa, pero no tienes azucarero. ¿Tú cómo lo ves? Estoy de acuerdo, claro que estoy de acuerdo. Si es que yo, perdona que insista tanto con el tema de redes sociales, pero es que hoy en día se sataniza excesivamente y se pierde el sentido común. Es decir, si hay una persona que tiene hábitos de vida saludable, medianamente, o sea,
y no pasa nada porque puntualmente haga eso que tú has hecho y no pasa nada por hacer el azúcar, que por cierto, azúcar blanca, azúcar moreno o panela es exactamente igual, o sea que no hay diferencia, no hay uno más saludable que otro. Y la miel igual, la miel es azúcar, es verdad que la miel pues tiene otros compuestos que pueden ser beneficiosos, pero es azúcar, o sea, es glucosa y fructosa, y eso es lo mismo. Pero claro que estoy de acuerdo, y yo mismo soy una persona que no sé que comer tarta o dulce, sé que no puede ser la base de mi alimentación, ni siquiera puede ser algo que se pueda comer a diario, pero puntualmente yo soy el primero que me como un trozo de tarta en el cumpleaños de mi amigo o de mi cuñado o de lo que sea. Y no pasa absolutamente nada, ni voy a enfermar, ni voy a engordar, ni nada. Entonces hay que tener un poco de cordura, un poco de sentido común y saber que igual que te digo azúcar, te digo o tarta, pues te digo otro tipo de alimentos. Hay que saber que eso es algo que si lo consumimos de manera habitual es perjudicial para la salud, pero que consumirlo puntualmente no va a suponer un mal mayor ni muchísimo menos, ¿vale? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Si además, como tú dices, lo haces en casa, controlando, o sea, ya sabes que no le va a poner grasas trans, no va a llevar, pues son las grasas parcialmente hidrogenadas, no va a llevar grasa de palma, sino que van a ser ingredientes naturales y lo único que va a llevar es un poco de azúcar y es para ese momento puntual, pues mejor que mejor, por supuesto, no pasa nada. Bueno, vamos a mojarnos un poquito. Ahora los equipos deportivos, sobre todo de cara a los Juegos Olímpicos, están trabajando con medidores de glucosa. Los mismos medidores de glucosa que llevan las personas con diabetes, pero claro, ellos no necesitan insulina, simplemente lo llevan en el brazo, lo vemos en muchos deportistas en la tele, y están midiendo la glucosa. Pues nosotros, por ejemplo, en Sportlife hemos probado los de Glucovite, que son los que llevan el equipo Movistar, ciclistas, nadadores, triatletas. Y en el libro tú comentas que no eres muy partidario del uso de esos medidores en personas habituales o, bueno, no sé si en deportistas o cómo. Pero quería hablarlo contigo porque realmente esto es un caso particular, te cuento. Yo tengo 55 años, de repente con la menopausia empecé a notar que daba igual, no controlaba, o sea, la composición corporal cambia, la grasa empieza a aumentar, de repente ves que estás haciendo ayunos con una ingesta calórica muy controlada y que no hay manera, que no, además el rendimiento deportivo baja un montón porque baja la musculatura. Y me ha ayudado un montón. Y hablando con los expertos de Glucovite, que son nutricionistas y que son personas entrenadoras, me decían, tú no eres un caso típico, nosotros trabajamos con deportistas y evidentemente lo que buscamos es que haya glucosa alta, saber cuándo hay un pico de glucosa, saber que se produce una hiperglucemia cuando hay alto rendimiento, o sea, cuando hay alta intensidad de ejercicio, necesitamos esa hiperglucemia. Y en tu caso te cuento como caso particular, yo no producía hiperglucemias ni en alta intensidad. Yo me podía meter un Tabata y no producía hiperglucemias, es más, estaba siempre en hipoglucemia. Por las noches tenía unas hipoglucemias de que me despertaba y ha sido empezar a comprender mi cuerpo gracias a estos medidores de glucosa, saber que tenía que cambiar y adaptar la nutrición que había llevado toda la vida, que claro, en teoría es saludable, pero cambia con la menopausia y que tenía que meter más carbohidratos y con el miedo que tenemos las mujeres a los carbohidratos, que ya lo hemos comentado. Lo que me ha hecho perder peso, mejorar mi rendimiento y sobre todo dormir por las noches, que ese es el gran problema de la menopausia que nadie te cuenta, que no duermes por las noches. Entonces, viendo tu libro, me gustaría hablar contigo y que comentaras un poco por qué no lo recomiendas y qué es lo que piensas sobre ellos. No lo recomiendo. A ver, lo que comento en el libro es que, de hecho, hablo de que hay contextos donde, más allá de los diabéticos, que evidentemente sí, en el ámbito deportivo claro que tiene sentido, de hecho cada vez salen más estudios, sí que tiene sentido, y lo que yo comento en el libro es que no recomiendo que la gente, sin tener al menos las nociones básicas, se ponga un sensor de glucosa y obtenga sus propias conclusiones, ¿vale? Esto es como si yo voy a hacerme cualquier persona va a hacerse una analítica de sangre, le salen un montón de asteriscos y se pone el diagnóstico esa persona sola, sin que el médico le diga nada. Oye, pues mira, yo en función de estos datos que me han salido, yo me autodiagnostico que tengo esta enfermedad. Pues esto es igual, es decir, yo lo que no es que no recomiende el uso de sensor de glucosa, no lo recomiendo si no tienes alguien que te sepa interpretar esos datos. ¿Por qué? Porque esos datos, o sea, cómo se comportan los picos de glucosa,
están afectados por muchas cosas que incluso van más allá de la comida, ¿vale? Es decir, una persona a la misma hora come la misma comida un día y otro día y puede tener picos de glucosa totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque afecta mucho todo. En tu caso, por ejemplo, que lo has comentado, la menopausia afecta, por supuesto. El ciclo menstrual afecta, los niveles de estrés que tengan afecta, incluso la hora, tú haces una comida y si tú has estado 3 horas antes sentado, estamos sentados aquí 3 horas y hacemos una comida, el pico de glucosa va a ser mucho más alto que si yo voy andando y llego y hago la comida. Fumar, el alcohol, hay tantas cosas que afectan a la glucosa, ¿vale? Que saber interpretarlo no es fácil. Entonces, claro, yo veo a la gente que por ahí, sin nociones básicas, se pone esto, interpreta sus cosas. Luego está también, el libro explico la ley del efecto de la segunda comida, en función de lo que hayas, por ejemplo, en función de lo que tú hayas desayunado esta mañana, lo que comas hoy te va a subir más o menos la glucosa. Aunque, es decir, 2 días seguidos, a la misma hora, tú comes lo mismo a mediodía, pero si en un día desayunas una cosa, en otro, el pico de glucosa va a ser diferente. Entonces, todas estas cosas, que para eso está el libro también, para que gente que por algún motivo se quiera poner un sensor de glucosa, al menos tenga la noción básica. Entonces, eso es lo que yo explico, que hay que tenerlo o bien con supervisión de un profesional o al menos estar bien informado, ¿no? Y uno de los objetivos del libro es, en el ámbito deportivo, sí que me parece interesante usar los sensores de glucosa, ¿vale? De hecho, cada vez se usan más y cada vez hay más estudios. Es un contexto que no es patológico, pero sí nos da mucha información. Por ejemplo, y esto la gente lo tiene que saber, hay gente que se asusta, ¿no? Cuando se pone un sensor de glucosa y hace ejercicio intenso y ve que la glucosa, el pico de glucosa, Y le sube la claro, glucosa y dice, ¿por qué tengo un pico? Pues porque lo tienes que tener. Una bajada de la insulina, una liberación de adrenalina, de catecolamina, y esto lo que va a producir, entre otras cosas, es un aumento de la glucosa en sangre, porque lo necesita el cuerpo. Luego, cuando pare, al poco de parar el ejercicio, va a pasar justo lo contrario, va a haber una gran caída. De hecho, a largo plazo el ejercicio es hipoglucemiante, pero en agudo, en ese momento, sí que va a haber eso de tal. ¿Y qué pasa? Pues que monitorizar en deportistas cómo funciona su glucosa, por ejemplo, durante una carrera, una maratón o una etapa, nos va a dar información de cómo está respondiendo este ciclista, nos va a dar información de qué carga de carbohidratos hay que meterle, cuándo es bueno que tome los geles. Entonces, claro que tiene sentido en deportistas usarlo. Y en tu caso, bueno, pues claro, es un contexto particular. La menopausia, por supuesto, hay una alteración hormonal que afecta al metabolismo, por lo tanto tu cuerpo se empieza a comportar de manera diferente. Y donde tú antes respondías de una manera, tú ahora ves que respondes de otra. Claro, porque esos cambios hormonales, al final metabolismo y hormonas están relacionados, ¿no? Entonces, ese cambio hormonal, ese descenso de estrógeno, en fin, todo lo que sabemos que ocurre, afecta a tu metabolismo y de repente ves que te comporta diferente. Entonces, tienes que empezar otra vez a ver cómo ajustas a tu nueva condición fisiológica. O sea, que sí que para deportistas sí que lo ves como una herramienta. O sea, el problema es lo de siempre, la desinformación y interpretar como tú quieras, ¿no? Exacto. Y Luis, te veo por ahí con ganas de preguntar. Sí, bueno, y sobre todo porque a mí me apetece también, como hacemos siempre en el último tramo de los podcasts con cada uno de los invitados, hablar un poquito más del propio invitado, ¿no? No solo de tu libro, que ya hemos hablado mucho de tu libro, evidentemente, Ismael, y del tema en sí, que es la glucosa, pero no sé, háblame precisamente de eso, de tu faceta de publicar libros, ¿no? Y de divulgador en formato libro. ¿Tienes pendiente, no sé, o sea, tienes previsto escribir algún libro más, publicar algo más? No sé qué tienes en mente para el futuro en cuanto a proyectos Pues mira, de este tipo. a ver, a mí me encanta, me gusta mucho escribir, pero de la forma que yo escribo requiere bastante tiempo. Bastante tiempo y trabajo y esfuerzo, porque yo no concibo escribir un libro sin que esté bien referenciado científicamente. Yo lo escribo casi como si fuese una revisión científica, no tanto, evidentemente, no tan hilado fino, más divulgativo, pero sí que es verdad que podéis ver que al final de mis libros hay una cantidad enorme de evidencia científica y me gusta que todo, incluso durante el texto, todo lo que digo, casi todo lo que digo está... Porque hay cosas que si hablo de mí, pues no hace falta un estudio para demostrar que yo de pequeño iba en bicicleta por mi pueblo. Pero cuando digo datos y cosas, todo está referenciado. Entonces, de la manera que yo escribo los libros, y no concibo un libro, aunque sea divulgativo, sin que esté referenciado con la evidencia científica, pues claro, lleva mucho tiempo. Entonces, es verdad que terminé muy saturado de este libro y dije que no volvería a escribir hasta que pasase un tiempo. Tengo en mente 2 ideas, ¿vale?, para escribir. Una, he empezado...
pero no es un libro físico, simplemente es un pequeño ebook que estará disponible en mi página web, un pequeño ebook que voy a escribir sobre el tema de la saciedad, ¿vale? Cómo es importante saber elegir los alimentos en función de la saciedad, cuando el objetivo es perder peso. Será un pequeño manual. Y luego sí que, ya como libro como tal, con editorial y demás, pues sí que estoy barajando una idea. A día de hoy todavía no voy a empezar, quizá el año que viene, pero sí que es verdad que es un tema que a día de hoy yo todavía no he visto en la sección de libros, ¿no? Va al FNAC o al Corte Inglés, todavía no hay ningún libro sobre ese tema, que es uno de los más importantes que hay, y no hay ningún libro a nivel divulgativo sobre este tema. Y llevo tiempo posponiéndolo y creo que ya va siendo hora de que lo haga, pero como digo, será en 2021. Vale, perfecto. Pues estaremos muy no atentos. puedo decir, ese no Pues lo sí, puedo sí. decir, vayas pero publicando. No, te respetamos. Oye, Ismael, ya nos tenemos que despedir, que estos podcasts decimos de 40 minutos y al final nos alargamos, pero ya sabes que no te puedes ir sin el día con, un día con. Y como tu libro es Equilibra tu glucosa, queremos que nos cuentes un día con Ismael Galancho con su glucosa equilibrada. O sea, cómo la subes para entrenar, cómo la bajas para dormir, bueno, a tu aire. Yo no me Cuéntanos. mido la glucosa, ¿vale? Esto es un mensaje, o sea, antes cuando me ha dicho, no, está en contra, ya he explicado un poco que no es que esté en contra, pero también es necesario explicar que la gente no se tiene que obsesionar con la glucosa. Es algo muy importante en nuestra salud, muy, muy, muy importante, que ya se encarga nuestro cuerpo. Es decir, simplemente tú teniendo un estilo de vida saludable, tu glucosa va a estar bien. ¿Cómo sé yo si mi glucosa va a estar bien? Mira, si tú eres una persona, y esto lo explico en el libro, si tú eres una persona que tu composición corporal está bien, es decir, si no tienes un exceso de grasa, ¿vale? Sobre todo en la zona abdominal, tampoco hace falta estar con los abdominales marcados, simplemente no tiene un gran exceso de grasa. Si eres mínimamente físicamente activo, si no tienes un estrés excesivo y demás, tu glucosa se va a comportar bien, ¿vale? Y si comes medianamente bien, tu glucosa se va a comportar bien. Entonces yo no me mido la glucosa, yo sé que mi glucosa está bien. Evidentemente cuando me hago una analítica lo veo, aunque la analítica no sirve para medir la glucosa. Tú puedes tener la analítica bien, la glucosa, pero tener un problema. Es decir, se tarda hasta 15 o 20 años en que se altere la glucosa, pero tu problema ya estaba ahí. Esto, si queréis, como ya al final lo dejamos para otro podcast, pero es importante que aunque la gente vea que en su analítica la glucosa está bien, eso no significa que esté bien el asunto. Pero bueno, entonces yo realmente de lo que me preocupo es de lo que está en mi mano y no me intento obsesionar con estas cosas. Si fuese un atleta de élite sí que me lo mediría. ¿Qué hago? Simplemente tener un estilo de vida saludable. Intentar dormir mis 7-8 horas, intentar comer en el 80% de mi tiempo comer saludable, pero me doy flexibilidad suficiente como para comer otro tipo de cosas que a priori no son tan saludables. Hago ejercicio, camino, doy pasos y poco más. Es decir, intento llevar un estilo de vida medianamente saludable y yo sé que con eso es más que suficiente para que, evidentemente, no tengo antecedentes de enfermedades de diabetes ni nada. Por lo tanto, yo sé que mi glucosa está perfectamente bien y sé que todo funciona bien sin tener que medir mi glucosa con un aparato. Pues yo creo que está bien, aunque no hayas dado todos los detalles por lo que nos acabas de comentar, pero hemos conocido bueno, un poco sí, más yo cómo si quieres te relacionas tú con la glucosa si en día a quieres día. te cuento un poco mi día a día, pero vamos, cada día es diferente. Pero yo normalmente Venga, me cuéntanos, levanto, ¿qué desayunas? no suelo desayunar por la mañana cuando me levanto. Normalmente si desayuno a media mañana, porque no es porque quiera alargar el ayuno y tal, sino simplemente porque no tengo hambre por las mañanas. Hay veces que ya como directamente a mediodía y otras veces pues como sobre las 11 o así, como algo. Y luego voy a entrenar, voy al gimnasio. A veces voy justo antes del almuerzo, es decir, a veces voy a las 12:30, 1, y luego ya como a mediodía, o a veces como a mediodía, descanso un rato y voy. Pero siempre a mediodía. Luego todo este tiempo estoy trabajando, luego meriendo y al terminar de merendar lo que hago es salir a pasear. A veces, depende de la época del año, a veces salgo a correr, porque me gusta mucho correr. Otras veces simplemente salgo a andar y paseo, pues no sé, hora y media, 2 horas, ¿vale? Cuando llego a casa, a veces pues sigo trabajando un poco y ceno, ¿vale? Y poco más, y me voy a la cama. Y eso es el 80% de mis días son así. Bueno, algo más sabemos ya entonces. Bueno, ¿y cuál es tu carbohidrato favorito? Mi carbohidrato favorito, yo soy muy fan de la fruta.
A mí me encanta la fruta. Yo, sobre todo las comidas principales, a mediodía y por la noche, si no termino con una fruta, tengo la sensación de que me falta algo, ¿vale? Entonces, a mí me da coraje porque los que tenemos ya una edad, sabemos que antes en los restaurantes pues había fruta de postre, ¿no? Ahora vas a los restaurantes y dices, ¿qué hay de postre? ¿Hay culán de chocolate, tarta de queso? ¿Tienes fruta? No. Entonces, yo pido fruta en los restaurantes y pocas veces tienen, depende del restaurante, las ventas típicas de toda la vida sí que tienen, pero los restaurantes estos más modernos no suelen tener fruta. Y yo de verdad que soy un fan de la fruta, me encanta la fruta. Perfecto, bueno, pues ahora sí que ya tenemos que ir finalizando, ¿verdad, Yolanda? Y despedirnos de Ismael. Sí. Así que bueno, gracias por eso, por estar con nosotros, por compartir el tiempo una vez más y sobre todo por eso, ¿no? Por la divulgación a través de las palabras en los podcasts de Sport Life y en todos los otros lugares. El libro que recomendamos en Sport Life. Esto es, repítelo, Yolanda, ¿cuál es el libro? A ver. Equilibra tu glucosa, con Ismael Galancho. De verdad que está muy bien explicado, se entiende muy bien, tiene muchos también gráficos y a mí me ha gustado mucho. Así que lo recomiendo. Yo creo que nos tenemos que conocer para poder alimentarnos bien y este libro nos ayuda a conocernos. Y eso es muy importante. Gracias, Ismael. Hasta la próxima. Gracias. Gracias también a la audiencia. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós. Sport Life, el podcast de la gente que siente la vida.